Bienvenido una vez más a los pies del Maestro. Hoy continuaremos profundizando en su palabra. Subí el volumen y comencemos. Bendiciones, hermanos, Dios los bendiga. Hoy continuaremos con un capítulo más. Digo hoy, pero en verdad estoy grabando esto siguiendo del capítulo anterior del que vimos, del episodio 9. Así que vamos a seguir en ese mismo espíritu y vamos a seguir adentrándonos en todo lo que Dios tiene para revelarnos. Antes de comenzar, repito nuevamente, pueden escucharnos si quieren en el podcast A los pies de Yeshua, donde vamos a estar resubiendo estos mismos videos para que puedan escucharnos. A su vez, si nos están escuchando desde Spotify, les recuerdo que también pueden escucharnos desde YouTube, también en el canal A los pies de Yeshua, donde vamos a tratar de estar subiendo un video diario o día por medio de este tema, hasta que podamos terminar el Evangelio de Mateo y prosigamos con lo que Dios quiera para nosotros. Mientras tanto, vamos a seguir adentrándonos en esto que nos habíamos quedado pendiente, en Mateo 18, versículo 23. Para hacer un poco de énfasis en lo que nos habíamos quedado en cómo una iglesia debería tratar los temas difíciles, de lo que es correcto, de lo que no, de cuando vemos a un hermano obrando mal, haciendo mal algo, de cuando no lo reconoce, de cómo tendríamos que exponerlo delante de la iglesia. Y para hablar un poco de ese tema es porque es importante que podamos juzgar dentro de la iglesia. Como cristianos tenemos miedo a la palabra juzgar, porque Jesús dijo, no juzguéis o seréis juzgados. Pero olvidamos que el siguiente versículo, en ese contexto, era que si ves que tu hermano tiene una astilla en la que vos tenés un tronco, dice, primero sacate el tronco de tu ojo, después vas a poder sacarle la astilla. O sea, el juzguéis o no seréis juzgados, no se trata de no juzguemos para que ninguno sea juzgado, sino que se refiere a, fíjate de que primero estés vos correcto antes de juzgar al otro. Porque de vuelta, juzgar al otro significa traer justicia a la otra persona. Si está desviada, alinearla a la voluntad de Dios. Entonces, empecemos a profundizar en eso. La justicia no es mala. Si sos un ladrón que va frente a un juez, vas a tener miedo. Pero si sos una persona que fue robada por ese ladrón, vas a querer estar frente al rey para que te haga justicia. Entonces depende de cómo lo veamos. De vuelta, vamos a ver en Mateo 18:23 ahora con este contexto de cómo Jesús prosigue con esto. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Pero el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, teneme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y le liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a su compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de moneda de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagaran de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No debería haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturasen hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Amén, Señor. Miren lo interesante de esto. Esto es como que, básicamente, que diga que este hombre le debía $1.000.000 al rey. 1.000.000. Y el rey lo perdona la deuda y lo deja. Y este sale corriendo y se va a buscar a su compañero y le dice, devolveme la plata que te presté. Devolveme los 100.000 pesos argentinos, que valen valen $200 nada más, comparado con el $1.000.000 del otro, y le dice, devolveme los 100.000 pesos que te presté. Vende todo, y lo mete preso y lo juzga y lo mete en la cárcel.
Entonces, esta es la otra mitad de lo que leímos antes. Por un lado, como dije, tenemos que hablar y poner todo en orden en nuestra vida primeramente antes de juzgar. De vuelta, el juicio no es malo. El juicio es malo depende de cómo lo veas. Ahora, hay veces que nosotros nos ponemos en el lado del juzgador sin habernos fijado lo que hay detrás nuestro. Nos vamos a buscar a nuestros compañeros que nos deben 100.000 pesos y no nos damos cuenta que nosotros le debíamos 1.000.000 a otro y nos perdonó. Eso es injusticia. Y a eso también se refiere el versículo de cuando tengas un tronco en el ojo, no vayas a sacar la astilla. Primero sacate el tronco y después vas a poder sacar la astilla. Pero hay veces que nos pasa realmente esto. Dios nos perdona cosas tremendas, o las personas nos perdonan cosas tremendas. Y cuando nosotros nos equivocamos, y cuando el otro se equivoca, ¡fum!, no perdonamos, vamos con todo, nos enojamos. Hay veces que por ahí vos le prestaste el auto a alguien y esa persona lo choca y te rompe el auto y no le decís nada y lo perdonás y decís, no te das problema, los accidentes pasan, lo importante es que estás sano y salvo. Y después te enterás que esa persona, otro agarró y se le cayó su celular y ella se enojó o él se enojó con esa persona y le dijo, ¡hey! ¿No ves que se te cayó el celular? Y vos decís, espera, pero si cuando vos te equivocaste, el otro te perdonó y encima tu error fue más grande, ¿por qué no te das cuenta de que ahora vos tenés que perdonar como si te perdonaron? Y eso también viene a lo que Jesús dijo cuando dijo, y Señor, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Entonces, acá vemos la conexión de todo lo que Jesús nos dice. Si queremos tener una iglesia en orden, si queremos tener una iglesia en justicia, una iglesia librada de la ofensa, una iglesia donde no haya rumores, donde se hable de cara a cara las cosas correctamente, donde haya crítica constructiva, donde haya todo eso, hay que estar dispuesto a que ser juzgado uno primeramente, antes de juzgar al otro, y de ver cómo realmente uno está, para ver qué es lo que hay dentro tuyo, porque todas estas cosas son como el mal aliento. No te das cuenta y no lo sentís, pero el resto sí lo está sintiendo y lo ve. Y no te lo quiere decir para no quedar mal. Pero es importante porque va a llegar un momento en el que ese mal aliento va a ser demasiado y va a molestar al otro. Entonces es importante que pongamos esto. Y acá donde Jesús nos dice, si ustedes no hacen esto, si no perdonan, así como Dios los perdonó, mi Padre no los va a perdonar de su corazón. Y acá entran muchas cosas en juego. Hay mucha gente que me dice a mí, Elías, ¿por qué Dios me va a mandar al infierno por no creer en Cristo Jesús? Si yo soy buena persona, cuando no tuve hambre le di de comer a mis hijos, le saqué hambre de mi boca para darle de comer a los hambrientos, hice esto, hice lo otro, y según tu evangelio, según tu Biblia, yo me voy a ir al infierno. ¿Por qué? Porque estas personas no entienden que uno no es salvo por ser buena persona. Realmente no puedes ser salvo por ser buena persona porque siempre hacemos algo mal, siempre nos equivocamos. Ya vimos esto en los versículos anteriores. Es imposible cumplir con la ley. Es imposible hacer lo correcto por nuestra propia cuenta. Solo hubo uno que pudo hacerlo. Y ese fue Cristo. Y este Cristo, este Mesías que cumple con todo, es el que te dice, tenés que perdonar las ofensas de los otros para que yo te perdone las ofensas. ¡Wow! Y acá hace sentido todo. ¿Por qué solo son salvos los que creen en Cristo Jesús? Porque solo son salvos los que ponen en práctica el librarse de la ofensa. Vos no podés librar de la ofensa a otra persona si vos no estás sintiendo que te libraste de la ofensa también. Si vos te sentís todavía endeudado, obvio que vas a ir a buscar al otro que todavía te debe dinero para saldar tu deuda. Pero cuando vos realmente entendés, y esto es lo importante, cuando nosotros realmente entendemos la gracia, sabemos que ya somos libres de esa deuda. Entonces no vamos buscando que el otro nos pague para devolver el dinero, sino que también dejamos al otro libre porque nosotros ya somos libres y no tenemos que estar haciendo eso. Hay muchas veces que le deseamos el mal a la otra persona, aunque nosotros ya estemos bien, solo porque queremos que el otro esté mal o porque seguimos atados a algo de lo que nos pasó en el pasado. Es donde Jesús tiene que hacer efecto en nosotros y realmente cambiar y perdonar, así como le dijo a Pedro. ¿Cuántas veces? 7 veces, decía Pedro. No, le dijo Jesús, hasta 70 veces 7. Que en el hebreo no significa que hagas la cuenta de 77 por 7, sino que significa siempre. Siempre y siempre tienes que estar perdonando, porque así Jesús también te perdona siempre.
Después hay otros parámetros sobre el perdón, cómo ponerlo en práctica. ¿Qué pasa cuando una persona te falla, se arrepiente, pero falla de vuelta y falla y falla y falla? Pero lo importante es tener la base de que hay que perdonar y ser libre de lo que tenemos. Porque no perdonamos, y esta es una frase de Jason Upton, no perdonamos porque el que nos hirió merezca perdón. Si a vos te hirió otra persona, vos tenés que perdonar a esa persona, aunque no se haya arrepentido. Porque vos no lo perdonás porque él merezca ser perdonado. Vos perdonás para poder ver el rostro de Dios, para poder ver la gloria de Dios, para poder ver a Cristo y a través de Cristo ver al Padre. Porque eso es lo que pasa. El diablo nos quiere agarrar con el rencor, con todo el odio, con excusa, diciéndole que no, que tenés que hacer valer, que por el rencor, que esto por el otro, que tenés que formar tu carácter. Pero en verdad lo único que quiere el diablo es que mientras más te mantenga enojado y sin soltar el perdón, más va a bloquear tu visión de Jesús. Porque ahí es donde se desbloquea nuestra visión de Dios. Cuando podemos ser libres del perdón. Y de vuelta, hermano, lo voy a repetir hasta que te quede claro. No perdonamos porque merezcan ser perdonados. Perdonamos porque queremos ver el rostro de Dios. Y así es, Él se manifiesta. Amén, Jesús. Mateo 19, versículo 1. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y Él sanó a los enfermos. Y uno de los fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno. Está citando Génesis. Versículo 6. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Y Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que su esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron: si así son las cosas, sería mejor no casarse. No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Y acá dice Jesús: algunos nacen como eunucos, o sea, que no tienen miembros sexuales. A otros los hacen eunucos, y otros optan por no casarse, por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. Wow, qué tremendo es todo esto que acabamos de leer. Vamos a repasar un poco de todo lo que dijo. Básicamente acá el tema de esta charla es el matrimonio. ¿Y cómo funciona? Pues acá, como Jesús habla, trata sobre Génesis y cómo Dios, cuando crea hombre y mujer, los une para que sean uno, porque solo de esa manera pueden haber vida. Siendo uno puede haber vida. Es una imagen de Adán como Jesús, el posterior Adán, y la mujer como Eva, que es su esposa. Y lo interesante de acá es que nosotros somos el cuerpo del Mesías, los cristianos, ¿no? Pero Dios no crea a Eva de todo el cuerpo de Adán, sino que Dios crea a Eva nada más de una costilla, de una parte. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, y muy pocos responden a ese amor. Eso es solo como un pequeño detalle que le dejo para que quieran seguir investigando a lo que me refiero. Pero basando en lo que está diciendo, Jesús está haciendo un punto muy simple. Si Jesús habla de unir para que sean una sola carne, como matrimonio, y dice algo fácil que deja aplicando como diciendo: ¿en dónde dice que se pueden separar? En ningún lado la ley dice que se pueden separar. En ningún lado, perdón. Dice en una parte, en lo de Moisés. Pero lo que está diciendo Jesús acá es: acá dijo Dios que sean uno, pero Dios nunca más dice que pueden ser dos. Y acá es lo interesante, porque ellos dicen: pero espera, ¿por qué dice Moisés que un hombre puede darle una carta de divorcio a su esposa por escrito y despedirla? Y acá es lo interesante y lo que nos revela Jesús. No todo lo que está escrito en la Biblia significa que sea positivo o que se pueda hacer o que sea la voluntad perfecta de Dios.
Y aquí hay un término que me gusta mucho que podamos aprender que se llama voluntad perfecta de Dios y voluntad permisiva de Dios. ¿Qué significan estos dos puntos? Esto significa que la voluntad perfecta es lo que Dios más desea que vos hagas con tu vida. Y la voluntad permisiva es lo que Dios permite y realmente no le agrada, pero igualmente dentro de eso todavía Él puede seguir obrando en vos. Por ejemplo, Sansón, Dios quería que se levante como un juez en Israel, como alguien sabio, alguien que se abstenía de los placeres de este mundo y peleaba por las victorias de Israel. Pero Sansón se dejó llevar por la mujer y encima se fue con una mujer que no era del pueblo de Israel, mandato que sí tenían. Y entonces se enamora de una mujer que era filistea, si no me equivoco, que es Dalila. Y eso agarra a Dios y ese animalismo de él, eso que se movía por placeres, por todo lo físico, Dios quería usarlo a Sansón como un héroe. Pero lamentablemente Dios lo usaba como un animal a Sansón. Era como un caballo y Dios le mostraba la zanahoria y le iba y lo hacía. Dios mismo aprovechaba que Sansón era débil en las mujeres para agarrar y generar guerras y pelear con los filisteos, porque realmente la decisión de Dios era que Sansón sea una persona sabia, valiente, como un David, y vaya y pelee contra los filisteos. Pero él no peleaba porque él estaba cómodo, a él le gustaban las mujeres de los filisteos. Entonces Dios mismo, podríamos decir que provoca una rencilla entre la mujer de Sansón y los filisteos, y eso hace que Sansón empiece a pelear contra ellos. O sea, lo que voy, realmente Sansón se comportaba como un animal. Y vos tenés la decisión de ser consciente de la voluntad de Dios y hacerlo por voluntad propia, o hacer lo que quieras Dios te sigue usando, pero realmente Sansón terminó matándose para matar a muchos. Sansón tendría que haber quedado vivo en la voluntad perfecta de Dios, pero en la voluntad permitida, Sansón termina muriendo junto con todos por no haber hecho lo que quería Dios, porque la vida de Sansón hubiera sido diferente. ¿En qué otro punto podemos ver esto? La poligamia, o sea, casarse con más de una mujer. Lo vamos a ver en la Biblia. Vamos a ver a Abraham, que tenía más de una mujer, a Moisés, a David. También vamos a tenerlo a Salomón, que tenía más de una esposa a la vez. Y todo esto, y uno se pregunta, ok, ¿por qué Dios permite la poligamia? No, Dios permite la poligamia, pero Dios, la voluntad perfecta de Dios, en verdad, es la monogamia, que seamos uno con una sola mujer, o con un solo esposo. Ahora, ¿qué pasa? Que como había guerra en el mundo, y los hombres morían a cada rato, si no hubiera pasado eso, hay dos puntos. Por un lado, si no hubiera pasado que se permita casarse un hombre con más de una mujer, por la falta de hombres que había por causa de la guerra, algo que pasó también en Paraguay hace 200 años, que a causa de la guerra de la Triple Alianza se diezmó la población de hombres, entonces había muchas más mujeres que hombres, y cuando hay menos hombres, o menos mujeres, lo que sea, se puede llegar a la extinción de una sociedad. Pero al suceder la poligamia, un hombre puede estar con varias mujeres. Y esto permitía que sigan naciendo hombres, humanos, mujeres, y la sociedad siga creciendo a pesar de la cantidad de guerras que había, de muertes, por un montón de cosas. Realmente la voluntad de Dios era que el mundo sea perfecto, pero por causa del pecado que comete Adán, y las guerras y las contiendas entre los hombres, Dios permite en su voluntad permisiva que un hombre pueda casarse con varias mujeres para que podamos ir multiplicándonos. Porque realmente su voluntad no es que sea la poligamia, la voluntad de él es que no haya habido guerras. Pero estas mismas guerras que generaban muerte y otras cosas iban a terminar en cosas peores. Por eso la voluntad permisiva permitía esas cosas, como la poligamia, para evitar la extinción. Ahora, ¿cuál es el otro punto? Que la mujer, en esa época, solo podía hacer dos cosas por su propia parte. Si no estaba casada con ningún hombre, ¿no? Obvio, o si era viuda. Prostituirse o mendigar, y obviamente vivir una vida de extrema pobreza, y tal vez la muerte misma, porque hay que ver qué te daban en esa situación ya de pobreza extrema. Vos imagínate, eras una mujer, tu marido muere en la guerra, y viene otro ejército y te conquista, en el mejor de los casos, por ahí violaban, abusaban, hacían muchas cosas malas. Mataban a tus hijos, mataron a tu niño, no importa lo que sea, hacían cosas feísimas. Y después tenías que quedarte como prostituta, o mendigar, o morir ahí en el momento, andás a ver qué tantas cosas. Pero Dios permitía el matrimonio de poligamia para que estas mujeres no tendrían que llegar al punto de la prostitución, y al punto de la prostitución hubieran llegado a enfermedades sexuales más peores, o sea, todo pandemias, cosas terribles. Entonces, ¿qué podemos ver? Que realmente hay una voluntad de Dios detrás de todas estas cosas y estos detalles que va permitiendo. Ahora,
Eso es la voluntad permisiva, que actúa dentro de la voluntad de Dios, pero no es la voluntad perfecta de Dios. Porque Dios hubiera preferido, primero, que Adán no pecara. Segundo, que no haya guerras. Tercero, que las mujeres no tengan que prostituirse. Cuarto, que no haya falta de varones o de mujeres en la tierra, sino que se pudieran haber multiplicado más. Y ahí es donde entra el mal que tiene el hombre. Y en este punto habla Moisés de que viene a poner un orden, ¿no? Moisés da una ley que podían darle una carta de divorcio a su esposa y despedirla. Ahora, básicamente la ley era que si vos te separabas de tu esposa, nunca podías volver a estar con ella de vuelta, porque ya te habías separado. Entonces un poco lo que hacía la ley de Moisés, en parte, era que vos te podías separar de tu esposa, pero la regla que nunca ibas a poder volver a estar con ella. Realmente. Porque esto da un compromiso al que no estaba yendo y viniendo, esposo y esposa, y la promiscuidad por medio, relaciones sexuales, todo, enfermedades sexuales en la época. Pensemos que estamos hablando de 3000 años atrás, muchas cosas. Entonces, ese era un poco el punto por ahí de la voluntad permisiva de Dios, de esa ley. Pero ahí Jesús les explica, ¿quieren profundizar en las cosas de Dios? Realmente Dios no quiere eso, su voluntad perfecta. En el versículo 8 dice, Moisés les permitió solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, porque no entienden la voluntad perfecta de Dios. Esa no fue la intención original de Dios, dice acá. Dios tiene otra voluntad para nosotros, tiene otras cosas, pero nosotros somos tan cabeza dura que Dios tiene que interceder y hacer pequeñas reglas entre nosotros que realmente solo nos contentan a nosotros. ¿Qué? O sea, estamos llevando algo espiritual que es ser una sola carne a una carta de divorcio que es un papel, realmente. Y ahí Jesús explica que, miren el punto, ellos pensaban que si firmaban la carta ya estaban libres de adulterio y lo que sea. Y entonces sacaban a la esposa y listo. Pero Jesús les dice, si esa mujer ustedes le escribieron carta de divorcio y la enviaron, y ella se casó o estuvo con otro hombre y pensó que se casó, lo que sea, ella está cometiendo adulterio. Y ustedes le están mandando a pecar porque están haciendo algo incorrecto al divorciarse. ¡Wow! Y ahí Jesús explica, el único divorcio que se justifica, y hasta ahí, es cuando hay un adulterio de por medio, cuando hay una infidelidad. Y hasta ahí porque Jesús, si uno quiere seguir profundizando en esto, vean el libro Amós, no me acuerdo ahora, pero él quiere profundizar en nuestro amor. Y él agarró a estos profetas, que no me acuerdo cuál de los dos es, y le da la revelación de Israel como una prostituta que abandona a su esposa y se prostituye y tiene hijos con otros hombres, pero igualmente el profeta se termina casando con esa mujer prostituta a pesar de todo, de que él ya se había casado, y cría hijos que no son de él, y aún así los ama, aunque no sean de él, los ama, porque un poco la historia corta dice, Dios le dice, ahora con estos hijos que no son tuyos y que tuviste por esta mujer que es tu esposa, que es tu prostituta, le vas a poner de nombre Lo Ruamí, que significa no amada, porque en verdad van a pasar los tiempos, dice Dios, y yo las voy a volver a amar. Lean ese libro que es hermoso. Los dos, cualquiera de los dos, Amós o Oseas, los dos están conectados, son hermosos libros. Lo importante acá es que Dios está dispuesto a amarnos, hasta como cuando nosotros nos comportamos como prostitutas. Entonces Él está esperando de nosotros que también amemos de la misma manera. Entonces Jesús les dice esto, que es una pesada carga de decir, ok, Jesús, ¿me estás diciendo que si yo me caso, realmente no me puedo separar? ¿Y que es de por vida? Sí. ¿Y me estás diciendo que a menos que sea infiel la otra persona no me puedo divorciar? Sí. Y de hecho me está diciendo que no me conviene divorciarme si la otra persona me fue infiel tampoco, porque vos me amarías de esa manera. Y sí, le dice Jesús. Y los discípulos dijeron, si así son las cosas, mejor no casarse, dijeron. Es como, está medio complicado, Jesús, bajale el tema. ¿No estaba mejor la ley de Moisés? No. Y Jesús les dijo, no todos pueden aceptar esta palabra. Por eso dice en el versículo 8 de vuelta, Moisés le permitió ante la dureza del corazón de ustedes. Jesús le fue con la cruda, ¿verdad? Y le dijo, no todos pueden aceptar esta dura palabra. Es difícil el camino, obviamente está hablando del camino del no casarse. Solo aquellos que reciben la ayuda de Dios pueden hacerlo. Porque está hablando de no casarse, pero en un sentido de mantenerse en pureza sexual completamente. Si no te vas a casar, está hablando obviamente de no mantener relaciones sexuales, porque si no serías un promiscuo, estarías siendo falto, sería mejor que te cases, como dice Pablo, antes de andar ardiendo por pasiones pecaminosas. Y algunos nacen como eunucos, nos revela Jesús.
O sea, algunos nacen asexuales o sin miembros masculinos o femeninos. Y otros los hacen eunucos. Por ejemplo, el profeta Daniel fue eunuco. Y otros optan por no casarse, por amor al reino de los cielos, caso de Pablo. El que pueda, que lo acepte. Y acá nos muestra cómo el conservarse, la abstinencia y otras cosas que Dios va a honrar en los 144.000 en el fin de los tiempos, que son aquellos que se mantienen sin relaciones sexuales y se mantienen con un amor profundo por Jesús, por un amor profundo de Dios, y que no tocaron a mujer u hombre, van a ver cómo Dios se va a manifestar a través de ellos. Pero como Jesús mismo dice, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios pueden hacerlo. Entonces que esto no sea una carga para nosotros, pero si realmente lo sentís, sabes que Dios va a estar atrás tuyo para ayudarte a mantenerte en este camino de pureza, porque Dios quiere hacer algo nuevo y necesita estos que son puros. Somos como los minerales, este tipo de personas. Vos cuando profundizás en la tierra vas a encontrarte con metal, piedras, oro, plata, pero si sigues cavando vas a ver que cuesta más, pero vas a encontrar pequeños diamantes. Y esas son estas personas que brillan en la pureza del reino de Dios. Se mantienen a otro nivel. Y a los otros nos queda multiplicarnos por amor de Dios y casarnos y en el gimnasio del reino de Dios, que es el matrimonio, ejercitarnos, ir puliendo nuestras habilidades, nuestro amor, perdonar, ir ayudándonos mutuamente. El matrimonio es la base de la sociedad, es la base sobre la cual Dios quiere que aprendamos a caminar en sus caminos. Por eso es algo que hoy en día el diablo está atacando tanto. Por eso es algo que el diablo quiere destruir y lo quiere modificar, hombre con hombre, mujer con mujer, tríos, ahora poligamia no, poliamor, cosas raras, quiere destruirlo. Pero tenemos dos tareas: o la abstinencia para los que tengan el llamado de serse eunucos y van a ser, créanme, bien recompensados por Dios, o la otra, de hacer la batalla por las verdaderas instituciones de Dios, como el matrimonio y la familia. Versículo 13. Cierto día, algunos de los padres llevaron a sus niños a Jesús para que él pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: dejen a los niños venir a mí, no los detengan, pues desde el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Y les puso las manos sobre las cabezas y los bendijo antes de irse. ¡Wow! ¡Qué bendición poder tener Jesús te puede orar de nene y darte las revelaciones! ¿Ustedes se dieron cuenta que estas personas en Mateo 19, estos niños, posiblemente fueron muchos de la iglesia primitiva que después crecieron y murieron por causa de Jesús? ¿Quién sabe quiénes fueron? Por ahí fueron algunos de los que estuvieron después y estuvieron junto con los otros discípulos en Jerusalén predicando el evangelio. O por ahí estos niños después crecieron ya en el Pentecostés unos 2-3 años más y estaban en medio de ellos. Andás a ver tantas cosas maravillosas. Pero qué bendición. A veces me olvido de esos detalles lindos. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción que tengo que hacer para ganarme la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. En la otra versión, que me gusta mucho, dice: tú que eres bueno, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna, no? Y Jesús le dice: ¿por qué decís que yo soy bueno? Y acá es muy interesante. Jesús le dice: solo hay uno que es bueno. Pero para contestar tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. Paréntesis. Solo hay uno que es bueno, le dice Jesús. Obviamente Jesús sí es bueno, es perfecto, es santo, caminó en la tierra perfecto. Pero lo que él va más allá. ¿Por qué vos decís que soy bueno? Le dice a este joven rico. ¿Por qué pensás eso? Y es buena pregunta, porque el joven rico es un hombre, es una persona como vos y como yo. Y como hombres no sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y a veces llamamos bueno a algunas cosas para quedar bien y realmente no entendemos lo que es bueno. Es como que yo me acerque a un chef profesional, yo sí mi paladar, que siempre como McDonald's, como hamburguesas, cosas así feas, no comida rica, y le digan: tú que eres bueno cocinando. Y él me diga: ¿cómo sabes que yo soy bueno cocinando si vos tenés un mal paladar? Y tiene razón. Entonces Jesús agarra y pone en jaque nuestro sistema a decir: ¿por qué crees que soy bueno? Por ahí lo soy. Pero ¿por qué realmente pensás? Si vos no tenés una buena vara para medir lo bueno. Vos a lo bueno le decís malo y a lo malo le decís bueno. Entonces eso rompe completamente nuestro esquema
de cuando decimos, es fácil la pregunta, si yo te digo qué personas irían al infierno en tu vida diaria y quiénes no, seguramente el 90% de todos los que conoces para vos irían al cielo y el resto al infierno. Cuando en la Biblia es muy raro y dice que es al revés, que ancho es el camino que lleva a la perdición y fino y angosto el que lleva a la salvación. Entonces, ¿qué está pasando? ¿La palabra de Dios se equivoca o vos tenés una mala manera de medir lo que es bueno y lo que es malo? Y cuando entramos en la presencia de Dios y vemos que realmente no somos buenos y que no sabemos realmente lo que es bueno, empezamos a ver la falla que tenemos nosotros, la falla que tenemos en nuestra sociedad, el rencor, el odio, esa falta de perdón que no nos permite ver a Jesús. Y vemos que realmente todo eso nos hace dar cuenta de que esa mentira es del diablo, de creer que todos somos buenos. Y eso de que vos creas que el 90% es bueno, así que no tengas ganas de predicar a Cristo, porque pensás que todos van a ser salvos. Es una mentira del enemigo, porque él quiere llevarse lo más que pueden. Y es difícil, pero bueno. Y ahí vamos a la segunda parte que dice, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener una vida eterna? Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, pregunta el hombre. Y Jesús le contesta, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes y no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dice, he obedecido todos esos mandamientos desde que soy joven. ¿Qué más debo hacer? Y acá es lo interesante. Acá tenemos 2 puntos. La Biblia siempre vas a ver que dice, por dar un ejemplo, dice que los padres de Juan el Bautista eran irreprensibles en todo camino y que eran justos a los ojos de Dios. También vas a ver que lo dice en diferentes lados de la Biblia, que era una persona justa, buena, perfecta. Ahora vas a ver que también en Salmos dice, no hay uno ni uno que sea bueno, ni uno que se preocupe por Dios, ni uno que le busque, ni uno que no haya cometido pecado. Entonces decís, che, ¿la Biblia se contradice? No. Hay un estándar de lo que es realmente bueno para Dios y bueno para nosotros. Pero después está lo que significa ser perfecto. Y ser perfecto significa ser como Cristo, llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso digo, hay diferentes maneras de la palabra bueno en la Biblia. Pero lo importante es esto. Jesús le responde fácil, como diciendo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Agarrándole el entendimiento del joven y respondiendo lo que el joven quería oír. Como el joven habrá comparado y dijo, yo ya soy bueno entonces. Pero realmente profundiza más y le dice, pero esto ya lo hice, ¿no hay algo más que hacer? Y ahí Jesús le dice, vos no estás viniendo buscando ser bueno. Vos estás buscando la medida del varón perfecto, la cual dice Pablo que imitemos. Cuando dice, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y Jesús le dice, entonces si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Después vení y seguime. ¡Wow! La estatura del varón perfecto. Pero cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y miren esto, los discípulos quedan atónitos y dicen, wow, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús los mira fijamente y dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo posible. Amén, Señor Jesús. Hasta acá, porque todos estos versículos son hermosos, son increíbles. Pero miren esto. Ese es el sentimiento que vamos a tener nosotros. Cuando vos crees que sos bueno, vos tenés que decirle a Jesús, ¿qué más debo hacer como este joven? Y Jesús te va a decir, tenés que hacer esto. Así como este joven le dijo, vende todas tus posesiones y entregar el dinero a los pobres, a vos te va a decir, vos tenés que hacer esto para llegar a la estatura del varón perfecto. Y te vas a poner triste como este joven porque te vas a dar cuenta que tenés, tal vez no amor por las posesiones, sino amor por otras cosas, por partes ocultas de vos, orgullo, ego, falta de perdón, muchas cosas profundas, y te vas a poner triste. Pero déjame decirte algo, que esa tristeza que se te genera como este joven rico, no sea el obstáculo para seguir a Dios. Esta tristeza tiene que ser algo que vos digas, wow, qué difícil es tomar mi cruz y seguir. Wow, qué difícil es seguir el camino de Dios. Y a través de eso, y entender que vos no sos perfecto, ni vos te estás ganando el cielo, ahí puede obrar la gracia de Dios en vos y entender que vos no necesitas eso,
sino que Cristo ya lo hizo por vos. Y cuando entendés la gracia de Dios y se te revela, y te entra en tu cuerpo y la sentís y decís, wow, Dios hizo eso por mí. Y yo no soy capaz de vender las posesiones que tengo como este joven. Y así, sos libre y realmente podés ahora hacer lo que querés en Dios, porque la gracia actúa en vos. Entonces agradeces a esa gracia y vas de vuelta a Jesús y le decís, Jesús, gracias por todo lo que me estás dando. Ahora quiero más, ¿qué más debo hacer? Y otra vez de vuelta a Jesús te va a decir, ¿querés llegar a la estatura de varón perfecto? Bueno, ahora tenés que hacer esto. Y de vuelta vas a sentirte triste y mal porque decís, ay, no puedo llegar. Y viene la revelación de la gracia que te dice, no, ahora no necesitas porque Jesús ya lo hizo por vos. Y de vuelta surge ese amor, que es un círculo virtuoso de amor y gracia frente a Jesús, y una obediencia santa que purifica tu alma y hace que quieras seguir el camino de Cristo Jesús en tu vida. Y eso es lo que vos tenés que buscar. No te quedes triste como este joven rico, sino que seguir profundizando porque Dios tiene muchas más cosas. Y del siguiente punto, que me parece importante aclararlo, cuando Jesús habla de la persona rica, habla de la gente que tiene amor por el dinero en el mundo. No está hablando de las personas que tienen ricas, sean ricas, porque si no, no entraría en el reino de los cielos Abraham, Salomón, David, no entrarían en el reino de los cielos, pero realmente entran, ¿no? Entonces va por otro lado, porque hago una aclaración porque mucha gente piensa que ser rico es malo. No, el problema es el amor al dinero, ese es el principio de todos los males. Y también que ser rico en esa época significaba ser, como dije antes, cobrador de impuestos, algo que era muy mal visto, o ser un saqueador, o ser un ladrón. Entonces es por eso que él decía que era malo ser una persona rica. Amén, Señor Jesús. Y a pesar de todo esto, los discípulos dicen, entonces ¿quién puede ser salvo? Porque Pedro obviamente no era rico, pero los otros discípulos tampoco, pero ellos dicen, ¿quién puede ser salvo entonces? Porque realmente ellos entendían que no era que Jesús se estaba refiriendo a la riqueza, sino que Jesús se estaba refiriendo a los que tienen amor por la riqueza del mundo. Y ese es el problema, el amor al dinero. Y Jesús nos dice, humanamente hablando, es imposible. ¿Qué es imposible? Que vos puedas sacar el amor por el dinero que tenés dentro de tu corazón. Pero para Dios todo es posible. ¡Wow! Y con ese punto y aparte los dejo para el siguiente episodio, en el cual estaremos viendo Mateo capítulo 19, versículo 27, y continuaremos de ahí. Pero qué hermosos temas que estamos viendo. Hermanos, los bendigo y les digo, por favor, si están escuchándonos en Spotify, síganos en YouTube, activen la campanita, déjenos un comentario de todo lo que están pensando, de lo que les deja sintiendo esto, de alguna pregunta que quieran hacer, o que si no piensan diferente, si piensan diferente a nosotros, háganoslo saber en los comentarios. Los bendecimos y los esperamos en un próximo episodio de Los Pies de Yeshua. Gracias por haber escuchado este podcast. Los esperamos la semana que viene para estar una vez más a los pies del Maestro.